Pregunta 17. ¿Puede la mente egoísta equipararse con el cerebro humano? No. La mente es no física y no tangible. No se puede disecar en un laboratorio, fotografiarse con una cámara o analizarse por medio de un método empírico. El cerebro, por el contrario, es un órgano físico que es bastante tangible y que puede disecarse y estudiarse sin dificultad en un laboratorio. Es la computadora que parece hacer funcionar al cuerpo y organizar la información sensoria que entra al mismo en patrones aparentemente significativos y dirigir todos los sistemas y funciones corporales para que se ajusten al lugar del cuerpo en el universo físico. En verdad, sin embargo, es la mente la que es el programador y la que dirige el cerebro a funcionar como ella lo considera prudente, tal como una computadora hace lo que le ordena el operador. La mente es el centro de mando del cual emanan todas las órdenes que instruyen al cerebro que establezca como una realidad empírica el mundo de tiempo y espacio que ya pasó y que en verdad jamás existió. En sí y por sí mismo, por lo tanto, el cerebro no puede hacer nada, porque este no es más que el órgano receptor de la mente. Esta creencia demente de que el cerebro puede funcionar independientemente de la mente, lo cual es crucial para la estrategia del ego de proteger a la mente dividida y por consiguiente a sí mismo, se refleja en este pasaje tomado del libro de ejercicios. Crees que el cerebro puede pensar. Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyeses que eres tú el que sostiene el fósforo, que le da al sol toda su luz y todo su calor, o quien sujeta al mundo firmemente en sus manos hasta que decida soltarlo. Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. La relación de cerebro y mente, de efecto y causa, se expone aquí en el texto. El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve, basado en la razón o en la presencia del Espíritu Santo en tu mente. El cerebro interpreta únicamente para el cuerpo del que forma parte. Claramente entonces es la mente la que hace la verdadera interpretación, no el cerebro. Esto se subraya en este pasaje tomado del manual para el maestro, donde la causa de la percepción se ve que está en la mente, no en los ojos, ni, por implicación, en el cerebro. Este pasaje, incidentalmente, no aparece en la primera edición del curso. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, no el cerebro, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. Pregunta 18. ¿Dónde está la mente? La mente, como enseña un curso de milagros y como ya hemos visto, es no corpórea y no material, contrario al cerebro. Por lo tanto es invisible e intangible. Puesto que es también no espacial y no temporal, es imposible contestar esta pregunta, la cual descansa sobre la suposición de que el tiempo y el espacio son reales. La mera palabra «dónde» indica una dimensión espacial, la cual es desconocida para la mente. Por lo tanto, contestar esta pregunta sería negar la naturaleza misma de la mente y reforzar la creencia de que el cuerpo es real e independiente de la mente,
que lo proyectó y que es su verdadera causa. Pregunta 19. ¿Cómo se puede tener acceso a la mente de modo que se pueda cambiar de pensamiento? En un sentido, el propósito de un curso de milagros es ayudarnos a lograr esto. La piedra angular sobre la cual descansa el sistema de pensamiento del ego es nuestra inexorable culpa. Esto nos arraiga en nuestra experiencia física y psicológica como un cuerpo y una personalidad individual. Así pues, la meta del ego es proteger que la culpa en nuestras mentes no se deshaga. Puesto que esta culpa en nuestras mentes es la programadora de nuestras vidas individuales, asimismo, es esta culpa la que hay que deshacer por medio del perdón. Es esto lo que constituye la enseñanza central del curso. En la medida que el perdón remueve esta culpa inconsciente y cambiamos de la mentalidad errada a la mentalidad correcta, permitimos que el Espíritu Santo sea nuestro programador. De este modo, su amor y paz median a través de nuestras mentes y se convierten en nuestros guías, en vez del sistema de pensamiento de odio y de miedo del ego. El ego siempre lucha para lograr que adoptemos algún nuevo sistema que él ha inventado, como lo son las técnicas contemporáneas de autoayuda para reprogramar nuestras mentes, de manera tal que nuestros cerebros funcionen entonces para arreglar y reprogramar nuestras vidas. De esta manera nos enredamos aún más en la garra del sistema de pensamiento del ego, aun cuando no estamos conscientemente alertas de que esto es lo que hacemos. Sin embargo, debemos señalar que fue precisamente esta creencia de que somos creados por nosotros mismos y de que estamos por nuestra cuenta y pudimos lograr cosas por nosotros mismos, lo que nos condujo a la separación en primer lugar. Es más, todo pensamiento tendría esto como su patrón básico y su meta. El importante principio de una pequeña dosis de buena voluntad para pedir la ayuda del Espíritu Santo de modo que nuestras percepciones de nosotros mismos y de los demás se corrijan, nos imbuye en un sentido de humildad. Esto culmina con la comprensión de que no conocemos nuestros mejores intereses, independientemente de lo que el sistema de pensamiento del ego proponga y nos enseñe. Así pues, es nuestra propia responsabilidad reconocer que para uno ser de mentalidad correcta y permanecer de esa manera, uno siempre tiene que ponerse en contacto con el Espíritu Santo. Más específico aún es el mandato de Jesús en un curso de milagros, a que sus estudiantes miren a sus egos sin enjuiciarse. Esta es la forma de tener acceso a la mente. Si los estudiantes, con el amor de Jesús a su lado, pueden mirar sin juicio y sin culpa a sus egos en acción, entonces, ¿quién es el que mira? No puede ser el mismo ego, sino la mente, o lo que es mejor, el tomador de decisiones en nuestras mentes, que no está en el cuerpo, y por consiguiente, repito, no es el ego. El siguiente pasaje tomado del texto provee una descripción muy clara de este proceso y de cuán central Jesús cree que es para la práctica de su curso. Nadie puede escapar de las ilusiones, a menos que las examine. Pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error
y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Y en esta sucinta oración, también tomada del texto, encontramos la meta de este proceso claramente enunciada. Esta es una etapa crucial en este curso, pues en este punto tiene que tener lugar una completa separación entre tú y el ego. El tú es el tomador de decisiones, la parte de nuestras mentes divididas que elige, la cual ahora ha cambiado su identificación del ego, la mente errada, al Espíritu Santo, la mente correcta. Pregunta 20. ¿Qué significa la filiación y quién o qué está incluido? El término filiación o hijo de Dios en el curso se utiliza de dos maneras para denotar los estados de realidad y de ilusión. En el cielo, filiación se refiere a la creación única de Dios, el Cristo, quien es el Hijo único de Dios. Ese Hijo, como ya hemos visto, está totalmente unificado y es uno consigo mismo y con su Creador. En el nivel del sueño, filiación se refiere a todas las partes de la mente uno, dividida, que creyó que pudo llevar a cabo la separación, en que cada fragmento parece tener una forma y vida suya propia. Así pues, los llamados reino animal, vegetal y mineral son tan parte de la filiación como lo es el Homo sapiens. Las distinciones de lo que es animado o inanimado fueron arbitrariamente introducidas por el Homo sapiens, al seguir las enseñanzas del ego, para poder categorizar y controlar un mundo ilusorio y tener dominio sobre todo ser viviente. Esa creencia es a la que un curso de milagros se refiere como la primera ley del caos, de que existe una jerarquía de ilusiones, donde algunos aspectos de la ilusión se consideran superiores, más evolucionados o más inclinados espiritualmente que otros, como cuando los científicos hablan de la cadena de vida, por ejemplo, donde por implicación hay un ámbito de vida y de no vida. De hecho, sin embargo, todas las formas de vida son lo mismo, porque todas son iguales, al ser proyecciones del pensamiento del ego de vida separada de Dios. Esta es la defensa en contra del pensamiento o memoria de vida que es guardada por el Espíritu Santo en las mentes de todos los aparentes fragmentos. Esto es lo que se quiere decir en el siguiente pasaje, expresado en forma de oración de Jesús a Dios nuestro Padre. Te doy las gracias, Padre, sabiendo que tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos separados de tu Santo Hijo. Tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos, a través del Espíritu Santo. Y están unidos, porque lo que mora en uno solo de ellos mora en todos ellos. Cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios. Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significan nada, pues el todo reside en cada uno de ellos, y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás. El pensamiento del Hijo separado en la mente, por lo tanto, no es forma, sino contenido, y este es el pensamiento de que uno podría estar separado de su Creador e independiente de él. La forma que toma este pensamiento, animada o inanimada, un organismo unicelular o un mamífero, es irrelevante, porque el pensamiento permanece igual, y más allá de cada pensamiento está el pensamiento de Dios, guardado con seguridad por el Espíritu Santo hasta el instante en que regresemos a Él. Pregunta 21. Un curso de milagros enseña que no hay muerte. ¿Puede entenderse que esto significa que la inmortalidad física es posible? Absolutamente no.
el curso enseña que no hay muerte porque el espíritu es inmortal. La lección "Soy tal como Dios me creó" aparece 3 veces y es también el tema central de una sección de repaso. Esto pone de relieve la importancia del concepto de que solo lo que Dios creó, Cristo, es eterno, y que este mundo de cuerpos, por haberse hecho como lo opuesto al cielo, tendría como agenda hacer imposible la inmortalidad. Como se afirma temprano en el curso acerca de la incapacidad del ego para alcanzar la naturaleza eterna. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta. Además, los cuerpos existen solo en sueños. Las alucinaciones que llamamos vida y por lo tanto la duración de esta vida no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, y mucho menos con la vida eterna del espíritu. Así se puede ver que el mero término inmortalidad física es un oxímoron, una contradicción que refleja un malentendido de la teología de un curso de milagros y que oscurece la diferencia crucial entre realidad e ilusión. El concepto es por lo tanto un truco adicional del ego, al cual ceden muchas mentes separadas y de ese modo intentan falsear el verdadero significado del curso y hacer real el sistema de pensamiento del ego y su mundo. El demonio puede citar las escrituras para su propio objetivo, como comentó Shakespeare en El Mercader de Venecia, y desafortunadamente los egos de los estudiantes de un curso de milagros pueden hacer la misma jugada. Si los estudiantes quieren apoyar su propio sistema de creencias de que ellos y sus cuerpos pueden ser inmortales, fácilmente pueden tergiversar, fuera de contexto, aseveraciones del curso para respaldar su deseo. Por ejemplo, bajo la atracción de la muerte, el tercer obstáculo a la paz en el capítulo 19 del texto, aparece el siguiente planteamiento bajo la sección titulada El cuerpo incorruptible. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Y otra oración, que se ha sacado de contexto para probar que el cuerpo puede ser inmortal, está en el Manual para Maestros, la sección titulada ¿Qué es la muerte? Damos aquí únicamente esa sola línea, y el pasaje total se citará más adelante en la próxima pregunta. Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Y por lo tanto los estudiantes concluirán falsamente que puesto que ellos como individuos físicos y psicológicos fueron creados por el mismo Dios eterno, jamás pueden morir. Esto se convierte entonces en la razón fundamental para afirmar la validez de la inmortalidad física. El error obviamente radica en creer que Dios sí, en realidad, los creó como individuos y como cuerpos por añadidura. Lo que verdaderamente nace de Dios es Cristo, nuestro ser que es espíritu solamente, y es ese ser lo que es eterno y no puede morir jamás. El yo físico, que tiene una identidad física y psicológica, permanece en el sueño donde solo existe la idea de nacimiento, vida y muerte. Algunos estudiantes además usan las líneas citadas arriba como prueba de que Jesús está abogando por la inmortalidad física, al afirmar que el cuerpo es incorruptible. No obstante, no han logrado entender el contexto del pasaje anterior, al eliminar la cita completa. La razón por la cual el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir, y la muerte no es verdad, es que el cuerpo en verdad no existe. En efecto, el cuerpo no muere en verdad, pero es debido a que no vive. Solo en los sueños ilusorios de la mente dormida del Hijo, el cuerpo sí parece que nace, vive y muere, una secuencia de la cual el Dios de la vida no sabe nada. Además de esto,
La muerte del cuerpo presupone que primero hubo vida, de lo contrario, el concepto no tiene significado, como Jesús también afirma en este pasaje. El cuerpo no hace nada, de por sí no es ni corruptible ni incorruptible, no es nada, es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Lo que es nada, por lo tanto, no vive ni puede vivir, y por consiguiente no muere, ni puede morir tampoco. En el texto encontramos un pasaje aún más preciso que describe la absoluta carencia de vida del cuerpo, similar a una marioneta sin vida que simplemente lleva a cabo los deseos de su amo, el titiritero, el amo del cuerpo, por supuesto, que es la mente. El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, la separación, que, sin embargo, no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima, porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice, por la mente, sin atacar. No puede ver y no puede oír, no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú, el tomador de decisiones, deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones, no nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. Repito una vez más, dentro del sueño de separación del Hijo, el cuerpo, en efecto, parece nacer, vivir y morir, pero esto es solo en el mundo de ilusión, pues únicamente en la realidad del espíritu verdaderamente hay vida o ser, y esta no tiene nada que ver con la existencia física, la cual es del ego. Es por eso que temprano en el texto Jesús contrasta lo específico de la existencia ilusoria con la realidad abstracta de ser. Por lo tanto, concluimos que un curso de milagros es inequívoco en su enseñanza de que solo el espíritu es inmortal. Creer que podemos existir en cualquier otro estado, lo cual quiere decir físico, es seguir los intentos del ego de hacer una realidad del sueño de la separación, en el cual nuestra identidad individual está segura, al hacernos creer en la ilusión que él llama vida. Y este intento naturalmente es diametralmente opuesto al propósito fundamental del curso, el cual es ayudarnos a despertar del sueño, la individualidad, a nuestra verdadera identidad como Cristo, el inmortal Hijo uno de Dios. Pregunta 23. ¿Qué ocurre cuando morimos y a dónde vamos? ¿Son importantes para los estudiantes de un curso de milagros las experiencias de cuasi muerte que informan muchas personas? La transición a la muerte se puede comparar con lo siguiente. 1. El cambiar de un sueño al dormir a otro. 2. El terminar de mirar una videocinta y comenzar otra. 3. El cambiar de canales de una estación de televisión a otra al concluir un programa, o aún antes de su conclusión, si así lo deseamos. Y 4. Abandonar una habitación y pasar a otra, como enseñó el sabio indio del siglo XIX, Ramana Krishna. Puesto que la conciencia es inherente a la mente dividida y no se encuentra en el cerebro o en el cuerpo, aunque se experimenta ahí, la muerte física no es sino una ilusión de un final, de un estado mental de uno, el cual se retiene en la muerte. A pesar de que este pensamiento de separación se ha proyectado sobre el cuerpo, él mismo permanece aún dentro de su fuente, la mente errada. Por lo tanto, uno no va a ninguna parte al morir. Volviendo a la analogía del cambio de canales de televisión,
uno permanece físicamente en la silla, en la sala, aun cuando la atención ha pasado de la localización que se ve en un canal de televisión a la de otro canal. Es más importante darse cuenta de que lo que llamamos muerte no tiene como resultado un estado de iluminación o de paz. Si uno no concluye el desasirse del sistema de pensamiento del ego en su totalidad y de ese modo se libera de la mente errada, la iluminación o resurrección no se puede alcanzar. En realidad, Jesús nos advierte específicamente contra ese parecer escapista de la muerte. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte, despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o tu realidad? Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz, porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto. Y la muerte es lo opuesto a la paz, porque es lo opuesto a la vida. Y la vida es paz. Despierta. El significado de resurrección para un curso de milagros. Y olvida todos los pensamientos de muerte. Y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Una reciente variación de esta creencia de que la muerte física ofrece libertad o liberación del cuerpo se encuentra en las experiencias de cuasi muerte de muchas personas, y a menudo surgen preguntas sobre estas experiencias durante nuestras clases o talleres. Los informes generalmente incluyen la experiencia de que la persona abandona su cuerpo y se dirige a través de un túnel oscuro hacia un círculo o ser de luz, a menudo identificado con Jesús. Esta presencia, toda amor y bondad, a veces repasa la vida con la persona y luego envía a la persona de regreso para que concluya sus lecciones, acepte ciertas responsabilidades o asuma una función importante. No corresponde a nadie juzgar estas experiencias de cuasi muerte y sería tonto negar los efectos muy positivos que tales experiencias han tenido para las personas. Sin embargo, uno puede comentar acerca de la teología de dichas experiencias y las conclusiones que se extraen de las mismas acerca del significado de la vida, la muerte y la llamada vida futura o vida después de la vida. El lector debe tener en cuenta que un curso de milagros afirma bien claramente que la mente no está en el cuerpo, aunque ciertamente puede parecer lo contrario. Por ejemplo, tomado del libro de ejercicios. La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia. No puede hacer un cuerpo ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que es ajeno a la mente no existe porque no tiene una fuente. Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente un sueño. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse, o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Y, tomado de más allá del cuerpo, en el texto. La morada de la venganza, el cuerpo, no es tu hogar. El lugar que reservaste para que albergase tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. Mas la comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hacia otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo. Y abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti.
No hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá. Por lo tanto, cuando consideramos esas experiencias de cuasi muerte desde la perspectiva de un curso de milagros, podemos ver que no tienen sentido alguno en el nivel de la forma. ¿Cómo puede uno abandonar su cuerpo, viajar a través de un túnel y presentarse ante una gran luz si uno jamás estuvo en un cuerpo en primer lugar? Recuerden que el yo permanece en la mente y no en el cuerpo, del mismo modo que el yo del que sueña no está en el sueño, aunque partes de este yo se reflejan allí. Repito, no se debe negar ni invalidar una experiencia personal, pero sí entender que no importa cuán válida sea esa experiencia para la persona, la interpretación es puramente subjetiva y no debe tomarse por la verdad objetiva. Por ejemplo, todo el mundo experimenta que el sol sale y se pone todos los días, y muchas personas informan sentimientos estéticos muy significativos y hasta espirituales asociados con las salidas y puestas del sol. Y sin embargo, sabemos científicamente que el sol no sale ni se pone, sino que más bien es la Tierra la que se mueve al rotar sobre su eje y girar alrededor del sol. La experiencia es contraria a la verdadera explicación. De igual manera, todos experimentamos la Tierra como si fuese plana a medida que pasamos por nuestras vidas cotidianas, aun cuando entendemos intelectualmente que la Tierra es redonda. Y de ese modo la experiencia de alguien sobre un suceso de cuasi muerte, o de un lugar hacia el cual alguien va cuando muere, o casi muere, no necesariamente significa que lo que se entiende como la experiencia es lo que verdaderamente es. Y repito, cuando se mira esas experiencias a través del lente de un curso de milagros, se entiende de manera muy distinta expresiones de perdón que se proyectaron desde la mente hacia el cuerpo y su mundo de vida, muerte y proximidad de la muerte. Como hemos visto, por consiguiente, en verdad, no puede haber una experiencia fuera del cuerpo, puesto que para comenzar, la mente nunca está en el cuerpo para empezar, y así pues la mente no puede abandonar el cuerpo, viajar a través de un túnel y encontrarse con Jesús después de haber abandonado el cuerpo. Es más, existe un peligro al creer de este modo, debido a que sugiere intensamente, como hacen muchas personas que han tenido tales experiencias, que esa paz, dicha y felicidad solo pueden llegar a una persona después de haber muerto y abandonado el cuerpo. Todo el centro de interés de un curso de milagros radica en elegir y tener un instante santo ahora mismo, en elegir a Jesús o al Espíritu Santo en lugar del ego. Uno no tiene que morir para ir al cielo, puesto que el cielo es una conciencia de perfecta unidad dentro de la mente y nada más además de eso. La maravillosa experiencia del perdón que a menudo se informa puede lograrse en un instante santo, repito, sin tener que abandonar el cuerpo, viajar por un túnel, etc. El sostener que se idealicen y se persigan experiencias de cuasi muerte, como se describe en la popular película Flatliners, realmente le sirve muy bien a la estrategia fundamental del ego, de primero hacer el cuerpo real y luego convertirlo en una cosa repulsiva. Esto plantea una situación en la cual la gente desearía estar libre de su prisión de tinieblas al anhelar escaparse hacia la luz no corpórea. Y mientras tanto el sistema de pensamiento del ego de separación, culpa y especialismo descansa cómodamente en la mente, protegido por la creencia de que en efecto hay un cuerpo que es real y que verdaderamente existe en el mundo físico. Así pues, el creer en la realidad de tales experiencias es llegar a un mero arreglo con la verdad, otorgarle igual poder y realidad a la luz y a la oscuridad, contra el cual Jesús nos advierte en un curso de milagros. Vemos un claro planteamiento de esa advertencia en la sección acerca de la muerte en el Manual para Maestros, y citamos ahora de este pasaje extremadamente importante. Comienza con una referencia a la creencia religiosa corriente del que al morir el alma se libera para retornar a Dios o para continuar en su viaje como la doctrina católica del purgatorio.
Sin embargo, el interés contemporáneo de las experiencias de cuasi muerte, como ya hemos visto, cae en la misma categoría de no reconocer la naturaleza ilusoria del universo físico entero y de la existencia individual, cuerpo-mente, y a lo que se refieren equivocadamente como espíritu. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren, un alma o fuerza vital, puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso, ni vuelve a asentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de ilusiones. El último enemigo destruido será la muerte. La famosa aseveración de San Pablo tomada de su primera epístola a los Corintios. Por supuesto que sí, sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones, y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de Él. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir, el cuerpo que había estado vivo, tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto, no te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. En conclusión, podemos entender que cualquier cosa que parezca vivir y luego morir, que cambie, crezca y subsiguientemente se deteriore, o que parezca estar separada de las otras, no puede ser de Dios y por lo tanto no puede ser real. Y por eso todas las categorías que se relacionen con cuerpos en cualquier forma, incluyendo la muerte y la vida, no tienen verdadero significado porque no existen en verdad. Su único significado dentro de la ilusión proviene de que sirvan como salones de clases en los cuales aprendamos la lección de discernir entre lo insensato y lo significativo. Pregunta 23. ¿Iluminación o resurrección significa liberarse del cuerpo? No, porque la mente no está aprisionada en el cuerpo, sino únicamente en su propia decisión de identificarse con el sistema de pensamiento del ego. En consecuencia, la iluminación se puede entender como el despertar del sueño, un proceso que ocurre solo en el nivel de la mente. Como dice el curso, la iluminación es simplemente un reconocimiento, no un camino. Por lo tanto, puede entenderse como la aceptación de nosotros mismos tal como Dios nos creó
y el reconocimiento de que ningún cambio es necesario porque, en verdad, la separación de Dios jamás ocurrió. Este reconocimiento es lo que un curso de milagros quiere decir con aceptar la expiación para uno mismo. Es más, la definición del curso para resurrección es el despertar del sueño de muerte del ego, como se ve en la respuesta del manual a la pregunta ¿qué es la muerte?, donde el proceso de superar la muerte con toda claridad se ubica en la mente, puesto que la muerte no tiene nada que ver con el cuerpo. La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo, la aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Y tomado del mensaje de la crucifixión en el capítulo 6, donde Jesús habla de sí mismo y de su importancia como modelo para nosotros, leemos: Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento. Pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. El énfasis que estos dos pasajes ubican en la mente ciertamente señalan a esta y no al cuerpo como la sede de la resurrección o del proceso del perdón. Es la mente dividida la fuente de todos los sueños y por lo tanto es únicamente allí donde se necesita la corrección y donde puede ser verdaderamente eficaz. Por consiguiente, uno puede estar iluminado y aún tener la apariencia de permanecer en el cuerpo, como lo hizo Jesús, por ejemplo, al estar plenamente consciente de que su realidad estaba fuera del sueño de cuerpos. Resurrección pues solo significa liberación de la creencia de que realmente existimos dentro de un cuerpo y de que somos un cuerpo. Es la culminación del proceso, repito nuevamente, que ocurre solo en el nivel de la mente, porque el sueño de separación del ego existe únicamente allí y en ningún otro lugar. Las ideas siempre permanecen dentro de su fuente, como Jesús enseña con frecuencia en el curso, y por lo tanto, la idea de un mundo y de un cuerpo separados jamás ha abandonado su fuente en la mente dividida. Pregunta 24. Si todo esto es un sueño o una ilusión o un guión que ya está escrito, ¿qué más da lo que yo haga con mi vida? Si bien en un nivel un curso de milagros sí enseña que este mundo es una ilusión y que en verdad nuestras experiencias aquí son alucinaciones, en otro nivel Jesús nos asegura que es casi imposible negar su existencia, la del cuerpo, en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil, puesto que fueron nuestras mentes erradas las que escribieron el guión de nuestras muchas vidas en este holograma alucinatorio de odio. Procede que el propósito del ego sea reforzar la creencia en la aparente realidad de nuestra experiencia aquí, la cual refleja nuestra creencia en la realidad de nuestra separación de Dios. Y nada sirve mejor a este propósito que la defensa de la negación, la cual hace los pensamientos de culpa y de miedo tan inaceptablemente reales que es necesario reprimirlos y jamás mirarlos de nuevo. Esto asegura que el pensamiento de separación permanezca como algo real dentro de la mente dividida, a salvo y protegido del Espíritu Santo. Un curso de milagros nos muestra una alternativa entre dos maneras de vivir en este mundo de sueño, la cual constituye la única verdadera opción que nos queda en este sueño. Como implicamos antes, el curso nos enseña que tenemos una mente dividida, la cual es realmente tripartita en estructura.
1. Una mente errada que mantiene en su lugar el sistema de pensamiento del ego. Y aun cuando parece que tenemos alternativas dentro de la mente errada, Jesús afirma inequívocamente que creer que hay una opción en el sistema de pensamiento del ego es alucinatorio y autoengañoso. 2. Una mente correcta que es la morada del Espíritu Santo y que contiene una corrección para cada pensamiento falso o falsa creación del sistema de pensamiento del ego. 3. La parte de la mente que elige entre el ego y el Espíritu Santo, a la cual nos referimos como el tomador de decisiones. Por lo tanto, nuestra única elección y libertad dentro del sueño ilusorio de la separación es elegir nuestras mentes correctas y permitir que se deshagan nuestras mentes cerradas. En consecuencia, un curso de milagros nos instruye que el único propósito que el mundo contiene para nosotros es el de elegir el guión del perdón. El Espíritu Santo nos ofrece una corrección para los sueños de pesadilla de culpa y ataque, en que el mundo se convierte en un salón de clases en el cual podemos aprender las lecciones de perdón. De este modo se deshace la culpa que hicimos y que finalmente tuvo como consecuencia la fabricación del mundo y del cuerpo. El que simplemente cedamos a las fantasías del ego bajo la justificación de que, de todos modos, eso no importa, haría reales estos deseos. De lo contrario, ¿por qué ceder a ellas? Y aferrarse aún más al sueño de culpa del ego. Tal complacencia consigo mismo podría incluir el expresar deseos reprimidos tales como asesinato, robo, engaño, ira, explotación sexual, etc. O, por otra parte, el dejarse llevar por pensamientos de minusvalía, depresión y hasta de suicidio. Y así la pregunta anterior, ¿qué más da lo que yo haga con mi vida? Se puede entender desde una perspectiva totalmente distinta. Esta es una perspectiva que le imparte gran significado a nuestras vidas, pues afirma: tengo una elección que hacer. ¿Qué sueño elijo seguir? ¿A qué sueño le seré fiel? En resumen, pues vemos que en el nivel metafísico, todo lo que hacemos, por no decir nada de nuestra identidad personal, es una ilusión. Sin embargo, en el nivel del sueño, donde con certeza creemos que estamos, nuestras vidas tienen una importancia tremenda, no tanto en términos de qué hacemos, sino con quién lo hacemos. Únicamente si elegimos a Jesús o al Espíritu Santo como nuestro maestro, guía y amigo, podemos deshacer la causa de nuestro permanecer dormido y tener sueños que están arraigados en la creencia en la realidad de la separación de nuestra fuente y de los demás. No podemos cambiar el guión, el cual ya está escrito, y en realidad ya se deshizo, pero podemos cambiar del guión del ego al del Espíritu Santo. El ayudarnos a lograr esto es el propósito de un curso de milagros. Pregunta 25. Si todo esto es un sueño o una ilusión, ¿quiere decir que el abuso que yo sufrí cuando era niño es irreal y que debe negarse o ignorarse? Partiendo de la respuesta a la pregunta anterior, se puede entender que el abuso en contra de la niñez o cualquier victimización es parte de un guión mayor que surgió con el pensamiento original de separación, el cual luego se hizo añicos en billones de fragmentos. El yo, que experimento como yo mismo, así como todas las experiencias de la vida que considero mía, son solo un aspecto del guión mayor del tomador de decisiones. En efecto, todos los guiones del ego son únicamente sueños proyectados de un mundo de opuestos que es el resultado de la creencia de que nosotros, los victimarios, pudimos desterrar a Dios y su unidad, la víctima, de nuestras mentes. De ese modo, cualquier parte de nuestras vidas individuales es un congelar en forma del guión de víctima-victimario del ego. Es más, tengo que aceptar la responsabilidad de que mi tomador de decisiones ha escrito un guión donde yo experimentaría el dolor del abuso, de modo que pudiese probar que Dios estaba equivocado y yo tenía razón. En otras palabras, no existe la unidad de la filiación porque
los pensamientos de separación y de victimización realmente ocurrieron. Hasta que yo pueda aceptar este hecho de mi sueño, no podré aceptar la corrección y la curación del Espíritu Santo. Más importante aún, las personas no deben negar lo que parece sucederles en sus sueños, pues estos incidentes se convierten en los medios para ayudarles a despertar. Más bien, deben prestarle cuidadosa atención a esas experiencias y luego pedir ayuda al Espíritu Santo para convertirse en estudiantes felices y aceptar sus sueños felices de corrección para reemplazar los sueños de pesadilla que sus egos fabricaron. Por ejemplo, si uno sufrió tan doloroso abuso cuando era niño que todos los recuerdos se reprimieron y se tornaron inaccesibles a la corrección, alguna forma de intervención terapéutica que le permita a la persona recordar el abuso temprano puede ser a menudo extremadamente útil. Si no se hace esto, al pensamiento de miedo que protege el pensamiento de victimación, se le atribuye poder y, en efecto, continúa ejerciendo este poder al servicio de mantener el sistema de pensamiento de separación y de dolor del ego. Por consiguiente, como un curso de milagros recalca repetidamente, un sueño feliz de perdón debe preceder al despertar final, en que, aún dentro del contexto del sueño de separación, una persona es capaz de contemplar con Jesús los amargos símbolos del pasado del sueño, someterlos a un reexamen y por consiguiente a la corrección. Este es el significado del siguiente pasaje tan importante tomado del texto, que transmite la benevolencia del amor correctivo y sanador de Jesús. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su Padre y centrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil, mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia, que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor los llama a despertar. Un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Y así, cualquier intervención que les permita a los individuos ganar acceso a sus pensamientos de miedo, de modo que puedan mirarlos a través de los ojos del perdón de Jesús, una visión de no juicio, es de utilidad. Es por eso que Jesús le dictó a Helen el folleto Psicoterapia, propósito, proceso y práctica, aunque claramente ocurre dentro del sueño de separación del ego. La psicoterapia puede, no obstante, ser redirigida por el Espíritu Santo para que le sirva a su santo propósito de deshacer el sueño mediante la inversión de las dinámicas de negación y proyección, al reflejar en terapeuta y paciente la unión de Dios y Cristo, que es la única verdad. Como hemos afirmado previamente, es en verdad cierto que, metafísicamente hablando, el abuso de uno en su temprana niñez o cualquier cosa dentro del sueño es una ilusión, pero mientras uno crea que de hecho sí ocurrió, de otro modo no habría miedo, negación, ira o dolor. Entonces la ayuda tiene que reflejarse en la forma que la persona necesite. El despachar un problema como mera ilusión cuando uno aún cree que es un cuerpo y una personalidad es simplemente tonto y no es una práctica espiritual legítima. Tal práctica de la negación claramente no le hace bien a nadie, y Jesús no nos ofreció un curso en negación, sino en deshacimiento.